Cordial saludo para todos. Mi nombre es Michael Steven Chaverra, estudiante de comunicación de la UNAM. Para hablar de estos dos términos, yo creo que sería bueno hacernos la pregunta de por qué son tan afines estas dos términos o por qué se cohesionan de tan buena manera. Entonces yo creería que si vamos a decir que entonces la antropología es la ciencia que estudia al hombre y la cultura son todos esos comportamientos, esas características que nos enmarcan, nos definen como hombres o como personas dentro de una sociedad, nos podemos dar cuenta por qué hay tanta cohesión entre estas dos ciencias. Si hablamos de cultura, entonces vamos a tener que decir que la cultura son, como lo dije anteriormente, todas esas características o cosas que nos diferencian a nosotros de otras personas, y a cada día nos vamos dando cuenta que la cultura es un término que se suele utilizar de manera más común. Cada día escuchamos el término de manera más seguida en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Nos damos cuenta que, por ejemplo, un ejemplo, vamos a ponerlo, ahí vemos que las personas están muy volcadas como a la onda FIDA, la onda de la vida saludable. Entonces nos damos cuenta que para enmarcar a una persona dentro de ese grupo utilizamos la expresión de fulanito de tal, o yo tengo un amigo que pertenece a la onda fit o la onda fitness. Entonces nos damos cuenta cómo ese término de cierta forma nos puede individualizar, nos puede caracterizar a nosotros dentro de un grupo de personas. Eso es lo que es cultura. La cultura son las características, los comportamientos que nosotros adquirimos que nos diferencian de otras personas, porque hay comportamientos que vienen con nosotros desde que nacemos, ¿cierto? Y esos comportamientos también obviamente hacen parte de la cultura, pero a medida que vamos creciendo nosotros podemos optar por quedarnos o no dentro de esa cultura y elegir muchas otras. Entonces mucha gente se preguntará, entonces ¿sería correcto decir que cultura y sociedad son lo mismo? No, no son lo mismo. Básicamente la sociedad sería como ese espacio que nosotros compartimos o en el cual convivimos diariamente con un grupo de personas, ¿cierto? Son como ese grupo de personas con las que nosotros diariamente compartimos, interactuamos y tenemos relación. Y la cultura vendría siendo todos esos comportamientos que nosotros como grupo de personas realizamos de manera conjunta o individual. Y es rico llegar a entender lo multicultural que puede ser el mundo, y es rico también saber que el mundo tiene tanta diversidad y tantas cosas diferentes para experimentar y para conocer. Entonces vamos también a hablar de varios términos que se exponían acá. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del término enculturación. Que la enculturación es el término que utilizamos para definir como esos comportamientos que va adoptando una persona cuando nace dentro de determinado grupo o dentro de determinada sociedad. Entonces vemos que la enculturación podría ser tranquilamente los comportamientos o las características que adquiere una persona que nace en el centro del país con una persona que nace de pronto en el extremo norte o en el extremo sur del país. Son personas que crecen de maneras diferentes y que adoptan comportamientos y características totalmente diferentes. Entonces podríamos decir o resumir que la enculturación son todos esos comportamientos que nosotros vamos adoptando desde que somos pequeños o que nos van inculcando desde que somos pequeños. ¿Cuál es el relativismo cultural? El relativismo cultural son todas las creencias o valores que tienen un grupo humano desde su propia cultura, pero que pueden llegar a considerar pues otras culturas. Entonces, como lo decíamos anteriormente, yo puedo ser del centro del país y tener cierto tipo de comportamientos o adoptar cierto tipo de posiciones, pero de pronto en el camino por un viaje que me resultó a las afueras del país, siento que se adapta como más a mi personalidad o a mi estilo de vida o de ver las cosas, la otra cultura que voy a conocer. Entonces el relativismo cultural es esa muestra de que el mundo está lleno de culturas, que hay muchas opciones, que hay mucha variedad, que nosotros simplemente nos vamos a acomodar dentro de una de ellas dependiendo de nuestras necesidades y de nuestros gustos. Y el etnocentrismo vendría siendo entonces cuando, a diferencia del ejemplo anterior, desde que nacemos nos crían en una cultura, nos inculcan unos parámetros y yo me voy con esos parámetros, como se podría decir, a muerte, los defiendo a capa y espada, y para mí entonces la cultura mía es la más importante, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras creencias, nuestro lenguaje.